esta noche vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar a la palabra de Dios. Así que quiero introducirme contándole que vamos a leer lo que sucedió con dos discípulos que eran muy allegados o cercanos a los 11 discípulos principales del Señor Jesucristo, sin contar obviamente a Judas Iscariote. Sabemos cuál fue su final. Pero hablando de estos dos discípulos que eran allegados a los 11 principales, ellos toman la decisión de ir a Emaús. Esta aldea quedaba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Un significado de Emaús es fuentes de aguas tibias. Rumbo a esta aldea fue que la tarde, cuando el Señor Jesucristo resucitó, se les presentó a estos dos discípulos. Uno de ellos, la Biblia dice que se llamaba Cleofas. Este era el padre de Jacobo el menor y marido de María, la hermana de la madre de Jesús. No sabemos quién era el otro discípulo con exactitud, pero muchos eruditos antiguos sostienen que el otro discípulo era Lucas, el médico. Era Lucas mismo, y que era uno de los 70, aquel grupo de 70 discípulos, y no quiso poner su nombre porque él era el escritor, o él fue el escritor de este evangelio. Así que eso es lo que dicen los eruditos. Usted ya sabe, es gente dedicada a estudiar los originales y se meten a las profundidades de la escritura por mucho tiempo. Ahora, hablar de aguas tibias. ¿A cuánto les gusta bañarse con agua tibia? Y aunque haya calor, parecen gatos, pero les gusta a muchos. No es como el agua fría que despierta y es saludable. Pero hablar de aguas tibias es significado de estancamiento, de retroceso espiritual. Es empezar a transitar por un camino hacia la tibieza, donde sí se cree en Dios, pero no se puede ver lo que el Señor Jesucristo está obrando, está haciendo. Cuando se va por ese camino, se transita por ese camino que va a Emaús. Estos discípulos habían perdido la fe, habían perdido la esperanza, habían perdido la pasión. Ellos decidieron abandonar aquel grupo de discípulos y tomar un camino lejos del Señor y lejos de su iglesia, de la iglesia del cuerpo de Cristo. Hermano y hermana, estamos en los últimos tiempos. Hoy más que nunca estamos en los últimos tiempos. Y muchos cristianos, mis hermanos y mis hermanas, están caminando hacia Emaús, lamentable y tristemente. Están caminando hacia la tibieza espiritual y la apostasía. Para ese camino van. Así que vamos a leer nuestro texto, San Lucas capítulo 24, del 13 al 25. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, no iban bien, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿y por qué estáis tristes? Qué interesante. El 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, qué tremendo lo que van a decir aquí, lo que sale del corazón. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Quiero predicar este sermón que yo le titulé: Caminando con los tibios. Caminando con los tibios. Quiero hablar en primer lugar en esta noche con los ojos velados. La palabra o el significado de velados quiere decir cubiertos con un velo. Esto es en términos espirituales, obviamente, no son literales en esta historia. Estos dos discípulos habían seguido al Señor Jesucristo por más de 3 años. Habían visto milagros, escucharon las verdades más profundas sobre el reino de los cielos. Ellos experimentaron ese poder salvador y sanador de Dios. Estuvieron ahí en vivo y a todo color. Cuando Jesús se les acerca a estos dos discípulos, la Escritura dice que ellos tenían los ojos velados, o sea, tenían una venda espiritual. Esto, hermanos, se puede interpretar como desánimo. Había un velo de desánimo, había un velo de incredulidad y de decepción en estos dos discípulos, porque hasta iban discutiendo. A ellos se les desplomó la fe porque ya no vieron físicamente a su Señor, al Señor Jesús. La tibieza espiritual hace que vivamos de esta manera, con un velo, en oscuridad. Hace que no veamos claramente lo que Dios está haciendo en nuestra vida.
especialmente en tiempos de confusión y de adversidad. Hay hermanos, hay hermanas, porque este mensaje prácticamente es para el propio pueblo cristiano. Hay hermanos y hay hermanas que dicen: es que Dios no me bendice, Dios no está haciendo nada, Dios no me responde. Podemos decir que esto es una ceguera espiritual, lo que significa que no hay visión, no hay anhelos, no hay sueños, no hay razones para seguir adelante en los caminos de Dios. Donde solo se puede tener tristeza, decepción, desánimo que no se puede superar humanamente o con nuestras propias fuerzas. Tenemos aquí a dos discípulos cercanos, dos discípulos allegados a los 11 principales, que van camino a Emaús, que van desanimados, que van tristes y van discutiendo. Y tienen los ojos velados. Hermano y hermana, yo quiero decirle algo, y escúcheme bien. No podemos seguir a Jesús con los ojos espirituales velados. No podemos seguir a Jesús con los ojos de la fe velados. Porque lo primero que haremos será caminar hacia Emaús, a la tibieza espiritual. Es lo primero que hace cualquier cristiano, hombre o mujer, no importa cuántos años tenga en el Evangelio. Cuando llega a esta situación, cuando los ojos son velados, lo primero que hacen los cristianos es caminar hacia Emaús, hacia la tibieza espiritual. No podemos ganar las batallas espirituales con los ojos velados, porque andamos por fe y no por vista, dice su palabra. Es decir, lo que nuestros ojos físicos ven. Estos dos discípulos no reconocieron a Jesús. Y lo mismo pasa con nosotros también, cuando están los ojos velados. Dios puede estar hablándole en esta noche, pero no entenderlo ni verlo. Dios se puede acercar a usted de una manera tan especial y profunda que no le va a reconocer, porque tiene los ojos velados. Hay un velo de incredulidad, de desánimo, de decepción, etcétera, etcétera. Y dice que estos hombres estaban tristes. El Señor les habló directo. ¿Cuáles son estas pláticas que tenéis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Desanimados? Otra versión dice que sus caras se veían tristes. ¿Ha visto a un cristiano triste? ¿A un hombre o mujer tristón, tristona, que anda arrastrando los pies? Así era el semblante de estos dos discípulos. Tenían los ojos velados. Sí, eran cristianos, eran discípulos, pero algo pasó en sus vidas y empezaron a caminar hacia la tibieza espiritual. Ya tenían los ojos velados. No puede ser que un cristiano, vamos a decir, se tolera o se entiende, sería la palabra más correcta, que un nuevo converso de 6 meses o 1 año, cualquier cosa, lo haga caminar hacia Emaús, o esté con los ojos velados, que tenga una tristeza, que tenga una decepción, que esté tan desanimado, que aún estando en la iglesia con el pueblo de Dios, no pueda ver lo que Dios está haciendo en su vida, lo que quiere hacer, las maravillas que Dios está obrando, porque tiene los ojos velados. Algo sucedió. Para ellos
El no ver a su Señor físicamente les desplomó la fe. Dijeron, y este ya es el tercer día y nada ha pasado. Ellos pensaban que iba a ser un rey diferente. Quiero hablar en segundo lugar en esta noche. Abiertos los ojos y fuego en el corazón. Abiertos los ojos y fuego en el corazón. Nuestro texto, San Lucas 24, versículo 28 al 35. Leamos estos versículos. San Lucas 24, 28 al 35. Dice así: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Abiertos los ojos y fuego en el corazón. Algunos opinan, comentan que estos dos discípulos no pudieron reconocer a Jesús porque estaban caminando hacia la puesta del sol. O sea, ya se estaba ocultando el sol. Y esto les impedía ver con claridad. ¿Sí ha estado usted en la puesta del sol que no puede ver porque le impide? Se dice que esto aconteció con estos dos discípulos. Ahora, ¿qué significa esto? Los cristianos con los ojos velados, con tibieza espiritual, caminan hacia la puesta del sol, es decir, al final de la noche, a la oscuridad. Pero usted y yo, nosotros debemos caminar hacia el alba, hacia el amanecer, hacia la luz que es Cristo Jesús. Estos dos hombres iban caminando sin encontrar una explicación a lo que había sucedido. Hasta iban discutiendo entre ellos mismos sus esperanzas y sus sueños de un Mesías restaurador y libertador que lo libraría de Roma, fueron destruidos. Eso es lo que van discutiendo. Ahí dice en el versículo 21 de nuestro texto, San Lucas 24, 21, dice así: pero nosotros esperábamos. Note que ya no dice estamos esperando, sino que esperábamos. Iban tan tristes, tan decepcionados, con los ojos velados, que están diciendo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además, o sea, para ajuste de penas, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, como diciendo, mentiras. Nada era cierto. Así que nosotros nos podemos encontrar en esta misma situación de nuestro texto. Nos podemos encontrar caminando a Emaús, confundidos, desanimados, tristes, porque no encontramos una explicación a los problemas.
Vemos humanamente que nada tiene sentido y que no hay respuesta de Dios. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Que no hay sentido en nada de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y que usted no ve que no hay respuesta por ningún lugar. Así se sentían estos dos discípulos. Pero lo interesante en esta noche y la esperanza en esta noche es que ¿cuántos saben que Jesús tiene la respuesta que necesitamos? Escuche bien, ¿cuántos saben que Jesús tiene la respuesta que usted necesita, que yo necesito? ¿Sí me escuchó? No la que queremos, la que necesitamos. No la que queremos. Él tiene una explicación para usted y para mí cuando estemos en estas instancias, confundidos, decepcionados, tristes. Así como lo hizo con estos dos discípulos que iban a Emaús. Nuestro texto, San Lucas 24, pero el 25 al 29, leámoslo una vez más porque hay algo interesante para usted y para mí que debemos nosotros entender. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: ya es toque de queda. No, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya está declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. Por eso cantamos esta alabanza: porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Esto exactamente pasó con estos dos discípulos. Como Dios todo lo sabe, le dice: ustedes, ¿por qué tienen estas pláticas y están tristes? Como diciendo: ¿y quién te dijo? Es que el Señor todo lo sabe. Jesús les dio una explicación con la misma palabra que sacudió el corazón, les quitó el velo de los ojos y encendió el corazón. Con la misma escritura. Por eso, qué importante, hermano, hermana, es que usted y yo estemos estudiando la palabra de Dios. Gracias a Dios, los que se sumaron al reto de cuarentena y pudimos leer el Nuevo Testamento, qué bueno. Pero le pregunto, ¿siguió leyendo la palabra de Dios? ¿Siguió leyendo la Escritura o ya la fue a guardar y está toda empolvada? ¿O ya la perdió y no sabe dónde está? Qué importante es que la estemos estudiando, porque aquí están las respuestas. El Señor, con la misma palabra, desde Moisés y por todos los profetas, les explicó, les abrió las Escrituras y les enseñó todo lo que estaba escrito de él y que se tenía que cumplir. Esto les sacudió el corazón, les abrió los ojos y les encendió el corazón. ¿Usted está atravesando por dudas o por deudas? ¿Usted está en el valle del desánimo, donde no hay nada que le anime? Porque los que están desanimados se aíslan, se alejan. ¿Usted está en una montaña de problemas?
quiero animar y decirle que Jesucristo tiene una explicación y Él tiene la respuesta que usted necesita. Porque su palabra dice que todo obra para bien a los que le aman. Jesús les anima a estos dos discípulos a que no se queden en Emaús, que no se queden en la tibieza espiritual. Por eso es que va con ellos y camina con estos dos discípulos que van hacia la tibieza. Por eso yo le estoy predicando este sermón, caminando con los tibios, porque el Señor caminó con estos dos discípulos que ya estaban en una tibieza espiritual. Y esto se sigue viviendo hasta nuestros días en el camino del Señor, en la iglesia. Así que estos discípulos no se quedaron allí en Emaús. Llegaron, es cierto, pero no se quedaron allí. Se levantaron y volvieron a Jerusalén, volvieron a la iglesia. Y esto pudo suceder cuando fueron abiertos sus ojos y el corazón comenzó a arder de gozo. Ese gozo que viene del Espíritu Santo. Si un cristiano dice, está afligido, un cristiano está triste, cante alabanzas. Pero a veces cuando un cristiano está en este camino, transitando hacia Emaús, está en la tibieza espiritual, lo menos que hace es leer su palabra, orar, cantar alabanzas, buscar a Dios. Porque toma un camino que lleva a Emaús. Pero gracias a Dios que el Señor conocía a estos dos discípulos y camina con estos dos y hace una obra maravillosa. Ese gozo que viene del Espíritu Santo, hermano, no va a hacer que usted se detenga, a que caiga a la tibieza espiritual. Hay muchos cristianos, especialmente en este tiempo, que necesitan volver al lugar de comunión con Jesucristo. Necesitan volver a Jerusalén, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde encontramos armonía, donde encontramos ese aliento, porque tenemos una familia en la fe. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo que encienda nuestras vidas. Por eso es que nos congregamos. Nos animamos unos a otros. Usted no sabe, a veces uno ya no lo anda haciendo, pero un hermano nos ve y se anima. Solo con el hecho de vernos perseverar, aunque ni saben las grandes batallas que tenemos, pero encendemos a otros, porque hay comunión. Hay muchos cristianos que necesitan volver a este punto, a la comunión con el Señor, porque se han alejado, se han distanciado. Llegará un momento en nuestra vida donde el Señor nos mostrará el porqué de las cosas y que todo tiene propósito. Hay muchas cosas que no las sabemos y decimos, ¿pero por qué? Y quisiéramos saber la respuesta. Pero llegará un momento donde el Señor nos va a declarar. San Lucas 24, 30 al 35 dice nuestro texto: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Los ojos de estos discípulos fueron abiertos cuando tuvieron comunión con Jesucristo. Cuando la palabra se hizo viva en sus corazones y empezó a arder el corazón.
Hay mensajes que van a hablar a nuestra vida, que nos van a sacudir. A veces nos va a reprender el Señor, a veces nos va a animar. Pero alguien que tiene los ojos velados, que está apagado, realmente no hay mensaje que pueda animarlo hasta que tenga un encuentro una vez más con el Señor, comunión. En la tibieza espiritual, en el desánimo, en la incredulidad, no hay comunión con Jesucristo. Solo hay una religión muerta y vacía. Cuando alabamos en espíritu y en verdad, es cuando tenemos esa comunión. Yo no entiendo cómo es que los cristianos no pueden aplaudir sus manos, no pueden levantar sus manos, no pueden cerrar sus ojos, no pueden cantar con gozo. Es que verdaderamente no están teniendo comunión con Dios, menos si no están orando, menos si no están leyendo su palabra, están desconectados totalmente. Cuando estamos en armonía con nuestros hermanos en Cristo, es cuando nuestro corazón arde de gozo y del Espíritu Santo. Cuando fueron abiertos sus ojos y vino sobre ellos fuego del Espíritu Santo, es cuando tuvieron comunión con Jesucristo. Es cuando se dieron cuenta dónde estaban ubicados. Y era un lugar de tibieza espiritual. Esa es la realidad. Hay muchos cristianos que no saben que están en Emaús. ¿Aló? Hay muchos cristianos que ni se han dado cuenta que están en una tibieza espiritual. Hasta ahí se dieron cuenta de su ubicación. En esa misma hora se levantaron y regresaron a tener comunión. Cristo viene pronto. Hoy más que nunca viene pronto. Y su galardón para recompensar a cada uno. Así que vale más. Así que mejor si el Señor nos encuentra caminando en lo correcto. Que el Señor no nos encuentre caminando hacia Emaús. Tristes, desanimados, confundidos, incrédulos, insensibles. Que cuando Cristo venga por su iglesia no nos encuentre rumbo a Emaús en una tibieza espiritual. Así es como muchos se quedarán en el arrebatamiento, cristianos. Que el Señor nos encuentre llenos de fe, de esperanza, en unidad, en servicio, en fidelidad, hermano. Ciertamente no estamos yendo al templo, al local de la iglesia, pero desde casa estamos perseverando, no hemos parado. Tristemente en esta pandemia muchos cristianos se han alejado. Ya no son los que eran antes de la pandemia. Muchos estaban encendidos con ánimos, pero hoy andan con las pilas menos cero. Empezaron a caminar en Emaús y ni se dieron cuenta. Están en Emaús, en tibieza espiritual, y no se han dado cuenta. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que si seguimos leyendo la historia, allí dice el versículo 36 de San Lucas 24, dice: mientras ellos aún hablaban, o sea, estos discípulos, de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cómo es que el Señor todo lo sabe? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¡Qué tremendo! Pero si estos dos discípulos se hubieran quedado en Emaús, se hubieran perdido esta gran bendición. Muchos están perdiendo bendiciones, hermano. Oh, hermano, muchos se han perdido buenos servicios desde casa. Palabra de Dios. No es lo mismo que usted lo vea en repetición y si lo puede ver, qué bueno. Pero estar en vivo, estar en el mismo tiempo, en el mismo sentir, algo sucede. Han ocurrido milagros, hermano. Milagros. Dios ha traído respuesta. Pero muchos están en Emaús, en tibieza espiritual. Y usted y yo sabemos que el Señor dice en Apocalipsis: mejor es que fueras frío o caliente y no tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Así que, mis hermanos, yo les animo a que no estemos caminando con los tibios. No le siga el rollo. Regrese a Jerusalén. Regrese a tener comunión con Jesucristo, con la iglesia, con el Padre. El Señor viene pronto. Y que no sea que lo encuentre caminando hacia Emaús y se quede en la gran tribulación. Dios nos libre y Dios nos guarde. Así que, mis hermanos, necesitamos que se nos abran los ojos y que empiece a arder el corazón en el fuego del Espíritu Santo de la verdad. No nos detengamos. Cristo ya viene. Cristo está a las puertas, mi hermano. Cualquier rato puede venir. Así que yo le animo a que no se quede en Emaús. Jerusalén es donde está la comunión con Cristo y con la iglesia.